Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la clase de historia. Bueno, este año vamos a seguir con el trabajo de lo que es la materia de historia. Vamos a ir viendo diferentes aspectos, especialmente de lo que es nuestra historia boliviana, como también la historia universal, que es muy importante. Pero como conocimiento básico, vamos a empezar con lo que es nuestra historia nacional. Por lo tanto, en nuestra primera unidad vamos a ver lo que fue la crisis oligárquica y la guerra del Chaco, tomando desde el punto de vista histórico como también las bases ideológicas de este suceso histórico que vivimos en nuestro país. Bueno, en ese sentido vamos a empezar con lo desarrollando y analizando lo que es el periodo liberal desde el punto de vista económico y político. Obviamente vamos a tomar las bases más fundamentales, en ese sentido vamos a hablar de lo que es el fenómeno de transición de la plata al estaño como tal. Recordemos que la minería de la plata, prácticamente el mayor auge lo tuvimos en la etapa colonial y Bolivia en esta etapa se tuvo un gran vínculo con el mercado internacional. Pero en el año 1900 prácticamente la cotización de la plata fue cayendo. Por lo tanto, el país necesitaba otro nuevo tipo de recursos para poder explotar. Obviamente que en esa época ya contábamos con una infraestructura ferroviaria y obviamente que métodos modernos de operación minera. Obviamente en este campo surge lo que fue la minería del estaño, donde se produjo un crecimiento extraordinario debidamente que lo vamos a explicar. Esto se basa en dos factores. Uno, las altas cotizaciones del mineral en el mercado internacional por obviedad, y dos, la existencia de bastantes yacimientos de alta ley. Es decir, que, bueno, teníamos minerales de bastante valor en ese sentido como tal. Las primeras explotaciones de estaño se dieron en 1870, pero el punto básico, base de acá, se dio especialmente con la industrialización británica y alemana, que obviamente demandaban cantidades bastantes de este metal. Por lo tanto, Bolivia, bueno, tuvo que prácticamente enfocarse en la exportación de este mineral a estos países como tal, esta debida demanda. En ese sentido, vamos a ver un poquito el aspecto, vamos a hablar político. En su momento, el Partido Liberal condujo a lo que fue la Revolución Federal, también llamada la Guerra Federal. En esta guerra, los liberales obviamente ganan esta guerra y se convoca una convención nacional que se reunió en 1899. Ahí se determina mantener la Constitución de 1880 y abandonar la idea de instalar un régimen federal en Bolivia. Y obviamente de eso estamos hablando de lo que comúnmente conocemos como el centralismo. En ese sentido, algunos gobiernos mantuvieron una aparente, bueno, democracia, sostenida especialmente, bueno, bajo ciertos principios, entre los cuales podemos mencionar los siguientes. Tenemos a José Manuel Pando. Esto que tiene que ver especialmente, las principales medidas fue la pacificación del país y la defensa en la guerra del Acre. Ismael Montes, que prácticamente participó bastante durante el Tratado de Paz con Chile, obviamente basándonos en el cambio de fronteras y la denuncia litoral. Eleodoro Villazón, que promulgó, bueno, las primeras reformas estructurales. Tenemos a José Gutiérrez Guerra, que, bueno, enfrentó una crisis económica en su momento causada por la Primera Guerra Mundial. Y obviamente que tuvimos que tener épocas de austeridad como tal debido a la crisis. Los principales resultados de este gobierno, de estos gobiernos liberales, prácticamente fueron varios. Vamos a ir analizando algunos. El primero, la apertura, obviamente, económica del país al mercado y los capitales internacionales. La secularización del Estado, es decir, adoptando la libertad de culto, el matrimonio civil y, bueno, aboliendo lo que es el fuero clerical como tal. Tenemos la revolución de cuestiones limítrofes o la resolución de cuestiones limítrofes entre Brasil, Chile y Perú, que prácticamente en su momento teníamos problemas como tal y bueno, requeríamos de ciertas indemnizaciones económicas. La dinamización del Estado y las instituciones públicas, esto quiere decir el ejército y los gobiernos municipales. La modernización de las principales ciudades, obviamente estamos hablando de La Paz, Sucre, Cochabamba, Oruro, que fueron favorecidas, vamos a decir, con agua potable, electricidad, teléfono, la construcción de avenidas y distintos elementos.
En ese contexto de progresismo, vamos a hablar, surgen los varones del estaño. Obviamente que estos empresarios mineros supieron controlar la economía boliviana y de esa manera pudieron acumular grandes riquezas. En el caso de Aramayo, los Aramayo prácticamente iniciaron la producción gracias al descubrimiento de un yacimiento de bismuto en el municipio de Chorolque, en Potosí. Y bueno, gracias a esto se convirtió Bolivia en el mayor productor de este mineral que hemos dicho anteriormente, llamado bismuto. También más adelante se descubrieron nuevos yacimientos de estaño y obviamente que esto produjo a que se vayan creando diferentes empresas. En ese sentido, hablamos, por ejemplo, de la compañía de Smains Aramayo en Bolivia, con sede en Ginebra, Suiza, por ejemplo. Tenemos a Maurice Hochschild, que también fue un alemán que tuvo extensas operaciones relacionadas con la explotación y comercialización de minerales en Chile, Perú y Bolivia. Su empresa, Mauricio Hochschild Company, tenía su sede en Valparaíso, Chile, y contaba con diferentes agencias. Y obviamente incluso llegó a adquirir minas en el Cerro Rico de Potosí y varias regiones del departamento de La Paz. Y también creo que el más importante que tenemos es Simón Itorri Patiño, quien nació en Cochabamba, es un boliviano. Desde joven trabajó en diferentes minas, incluso llegó a comprar acciones de la mina La Salva en 1894, y de ahí, bueno, fue creciendo y llegó a tener la Patiño Mines and Enterprise, que tenía una cooperación con sede en la ciudad de Nueva York, es decir, en Estados Unidos. Alrededor de estos tres empresarios se empezaron a generar la red de abogados, banqueros, comerciantes y funcionarios que prácticamente colaboraban de forma directa o indirecta en este proceso. Y de esa manera se inició este proceso como tal. Pero en este auge, vamos a decir, del estaño, lastimosamente se vino una crisis. Y en esta crisis obviamente vamos a ver un poquito de otro tipo de ideología política que se aplicó. Vamos a hablar de lo que es el Partido Republicano. En 1915 surge un nuevo partido, obviamente en contra de lo que es el liberalismo. Por ejemplo, este nuevo partido recuperaba o unía a liberales, puritanos, históricos, remanentes del antiguo Partido Constitucional, y de esta manera se funda el Partido Republicano, liderado por José Manuel Pando como tal. Los republicanos, al igual que los liberales, lo que obviamente en su momento experimentaron divisiones internas. Por ejemplo, Salamanca y Escalier crearon el Partido Republicano Genuino, Saavedra formó el Partido Republicano Socialista, Hernando Siles fundó el Partido Nacionalista. Cada grupo llegó al poder y bueno, en su debido turno como tal. En ese caso vamos a hablar un poquito de republicanos en el poder. En 1920, con el apoyo de varios regimientos, José Gutiérrez Guerra, del presidente boliviano desde 1917, conformó una junta de gobierno, la cual convocó a una convención nacional donde se designó como presidente constitucional a Bautista Saavedra. Saavedra gobernó entre 1920 y 1925. Su gestión especialmente buscó el apoyo de las clases populares y en base a eso favoreció la promulgación de leyes sociales, como tales la creación de los sindicatos. Obviamente que estamos hablando de lo que es la consideración, vamos a decir, por los trabajadores mineros. Pero obviamente ante esto sí hubieron crisis que obviamente fueron duramente deprimidos los llamados obreros. En el aspecto de la política se mantuvo, o sea, bueno, se produjo lo que es el impulso de la apertura de escuelas indigenales, es decir, de que los indígenas pueden estudiar en algún sentido y bueno, se puede trabajar de esta manera. En 1925 tenemos a otro presidente, Hernando Siles, que prácticamente era una generación nueva, es decir, estaba liderada por jóvenes políticos. Y bueno, ellos crearon el Partido de Unión Nacional. Hernando Siles y su partido prácticamente querían romper esquemas como la oligarquía y de esta manera, bueno, vamos a decir, permitieron la participación de los famosos sectores populares, que en su momento, bueno, no participaban aún.
En ese contexto político, en Bolivia estamos hablando, tenemos un golpe duro que obviamente va a ocasionar en América Latina bastantes problemas. Y esto se dio en 1929. En 1929, cuando vivíamos estos años de prosperidad económica en nuestro país, se dio una gran depresión. Esta depresión se originó en Estados Unidos debido esto a la quiebra de la bolsa de Nueva York. Y obviamente que esto tuvo un impacto muy grande en Bolivia. Desde el punto de vista, estamos hablando económico, obviamente. En los primeros años de 1929 se registró una caída de la producción minera y aunque hubo una recuperación en los niveles productivos, varias minas tuvieron que prácticamente que abandonar sus labores y sus ingresos estatales se redujeron drásticamente. A ello se siguió un fenómeno muy interesante que fue el cierre de empresas en las principales ciudades y vamos a ver aquí la inflación, es decir, quiere decir la elevación de precios de alimentos y productos o de consumo y esto obviamente generó la pobreza en varios sectores urbanos. Durante los años siguientes esa cantidad se redujo a niveles, es decir, que el valor de las exportaciones lastimosamente descendió en un 50% y la gran minería reaccionó exigiendo al gobierno boliviano que estableciera acuerdo con otros países productores de estaño, en el que se fijen cuotas de producción y de esa manera querían evitar que la sobreoferta ocasione nuevas caídas en los precios. Estos acuerdos se llegaron a plasmar, pero no mitigaron la crisis del mercado. Por lo tanto, muchas propiedades mineras de pequeños y medianos empresarios prácticamente fueron absorbidas por las grandes empresas. Y bueno, de esa manera se produjo el monopolio de los varones del estaño, que en su momento acabamos de explicar. Es un fenómeno muy interesante. Como podemos darnos cuenta, en nuestro país, obviamente como país no productor, perdón, un país que exporta materia prima, la Gran Depresión de Estados Unidos sí generó grandes problemas económicos en nuestro país, por lo tanto, se dio este fenómeno lastimosamente. Y bueno, de esa manera sucedió en los primeros años, después obviamente que vamos a analizar más adelante cómo se dio la guerra del Chaco en ese punto de crisis. Bien chicos, espero que les haya sido de mucha ayuda esta explicación, que tengan un buen día y nos vemos la siguiente clase.